Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito para aguardar que se sigan conectando los inscriptos. Es la vía Flor Jolans, directora del Departamento de Internacional. Hola Rodrigo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo veo a Francisco también. Y a Martín. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Rodri, un placer conocerte por fin. Tenemos que hacer un Zoom nosotros, Martín, de todo lo que conversamos ya. Sí. Viste que hace unas semanas estuviste vos con algunos mails que me dijiste, disculpa los mails, creo que esta semana fui un poco yo. Así que, No, tranquilo. buenísimo. Ahí está Agustina Zimmerman también conectada, que es la directora del Departamento de Desarrollo y Alumni. También como para Hola, que buenas tardes. Gracias, Rodri, por la presentación. No quería interrumpir. Gracias, chicos, por sumarse. Buenísimo. Bueno, para no abusar de la generosidad y el tiempo de los speakers y también de cada uno de los que se han conectado a tiempo, voy a comenzar con darle la bienvenida a esta nueva charla del ciclo de experiencia alumni, en este caso sobre la realización de un máster en Estados Unidos. Para eso, digamos, justamente para dar un poco testimonios, contar las experiencias, contar cómo ha sido cada uno de los casos. En este caso, contamos con la participación de Martín Frugone y de Francisco Crimela, que justamente son graduados de la universidad. Y antes de presentarlos en mayor detalle, también quiero presentar al resto de los conectados, porque hay varios estudiantes y hay también varios graduados y graduadas. La quiero presentar a Flor Jolans, que es la directora del Departamento Internacional. Flor, sí, bueno, igual ya dijiste algo ahí, Flor. Así que después con Flor vamos a trabajar en tratar de transmitir algunas consultas, la dinámica que vamos a ir armando a lo largo de la jornada. Así que voy a comenzar presentando a nuestros dos graduados brevemente. ¿Sí? Martín es graduado de la universidad, tanto de la licenciatura en Economía como de la maestría en Finanzas. Él está terminando su MBA, en el caso de él, en la universidad, en la Cornell Johnson University. Y bueno, tiene, digamos, experiencia, ha trabajado en SAP Global Regions, entre otras cuestiones, especializándose en análisis crediticio, de riesgo crediticio, perdón, en el sector industrial de construcción y logístico. Así que nos contará un poco sobre su experiencia, que justamente está culminando su MBA. Y en el caso de Francisco Crimela, también es graduado de la universidad, él es graduado de la carrera de contador público, de la licenciatura en dirección de empresas y también es magíster en finanzas por parte de la UCEMA. En el caso de él, ha desempeñado funciones en el equipo de BI en la agencia de publicidad de Ogilvy Mather, y una vez que, digamos, se graduó, comenzó su carrera internacional en el área y en el sector de consultoría. Así que Francisco, en el caso de él que está próximo a comenzar su experiencia como estudiante del MBA en la University of Virginia, pero creo que va a ser súper enriquecedor cruzar los dos testimonios que de alguna manera van a tocar, ¿no? Aspectos que tienen que ver con objetivos planteados, cuáles fueron las motivaciones, por qué aplicaron, por qué finalmente eligieron la universidad que eligieron. Y bueno, demás aspectos que me parece que van a ir surgiendo en parte de los testimonios que ellos van a dar a conocer, pero también un poco a partir de las consultas que se vayan desarrollando de quienes están conectados. Y para plantear una dinámica que le dé un poco de orden y que también nos permita, digamos, hacer eficiente estos 60 minutos, que es el objetivo de la reunión, lo que propongo es que Martín y Francisco, digamos, de acuerdo a cómo ellos hayan organizado, quieran comenzar, comenten su experiencia durante los minutos que consideren. Mientras tanto, pueden ir canalizando alguna consulta que vaya surgiendo por el chat. Y si no, posterior digamos,
a su conversación, lo que podemos hacer es que vayan habilitando cada uno a partir de la función de levantar la mano y puedan habilitar el micrófono y la cámara. Así que por eso mismo, por ahora mantengan silenciados los micrófonos para darle el protagonismo que merecen a cada uno de ellos. Así que Martín, Francisco, todos ustedes. No sé con quién va a comenzar, no sé si lo acordaron. Con gusto. No, iba a proponer que empezara Martín, ya que él tiene la visión más general de haber estado en el MBA ahora mismo, y a lo mejor yo puedo Excelente. complementar con mi experiencia más reciente aplicando. Buenísimo, vamos, adelante Martín, todo tuyo. Ok, y Rodri, una sola pregunta es, Sí. ¿qué pregunta te gustaría que responda? Vi las principales del temario, era por qué un MBA y por qué había elegido la universidad, ¿no? Esas son las Ujú. dos. Me parece en principio tal vez podría ser, no sé si Flor, digamos, también querés aportar, me parece en principio es, digamos, la idea de, digamos, un MBA fue la idea con la que comenzaron, fue de alguna manera un poco a partir del objetivo que ustedes se proponían, eh, en definitiva, cuál fue el programa que más se adecuaba a esos objetivos que ustedes perseguían con el hecho de haber realizado una maestría. Y un poco a partir de eso, pensar, bueno, a partir de ese programa, ¿no? Ese proyecto, en este caso es un MBA porque los dos aplicaron a ese programa, tal vez mencionar, bueno, cuál fue el análisis que hicieron para designar o aplicar a determinadas universidades, me parece que podría comenzar por ahí. Perfecto. Perdón, Perfecto. agrego quizás desde el punto de vista del Departamento de Internacionales, que muchas de las personas que están aquí escuchando seguramente están en un proceso similar de toma de decisión, quizás hacer esa reconstrucción del proceso de toma de decisión, cómo fue, y quizás esos obstáculos o esa ponderación que hicieron de los pros y contras de cada opción, cómo se desarrolló como para que aquellos que están en esa situación ahora se puedan ver reflejados. Digamos que eso me parece que es lo más enriquecedor en principio. Totalmente. Ok, perfecto, buenísimo. Si querés lo vamos a ordenar por las preguntas, que es lo que me gustaría responder es primero es por qué hice un MBA. La primera pata de esa pregunta es, yo me especializaba en finanzas, tenía un buen trabajo en Argentina, estaba trabajando ahí en S&P, era muy interesante, pero lo que yo sentía o lo que me pasaba era que me estaba enfocando en análisis crediticio, y cada vez que iba a una reunión con un cliente, mi pregunta era, bueno, ¿cómo hiciste para llegar a este número? Y estaban todos los aspectos operacionales, de marketing, más allá de lo que es el financiero, porque el financiero es un resultado del negocio. Entonces me di cuenta que quería ampliar mi visión más allá de las finanzas. Yo ya tenía el máster en finanzas, entonces era cómo hacer para salirme de ese espectro únicamente financiero. Y es ahí donde empecé a pensar un poco el MBA, que quería hacer el MBA para pivotear mi carrera, ¿no? La mayoría de los que hacen un MBA acá están pivoteando su carrera, el 70-80% buscan otros horizontes. Y en mi caso yo, después de analizarlo, lo pensé bastante. Quería hacer algo más relacionado a consultoría de negocios, como lo ves las consultoras más grandes. Francisco hace un poco de ese trabajo. Y yo quería salirme del espectro financiero, a irme un poco más del negocio y tener una visión más general, ¿no? ¿Qué me daba eso? Es que una vez que yo, si quería emprender o si quería hacer algo para mí mismo, no solo tenía una visión de decir, bueno, entiendo cómo es el aspecto financiero, cómo se tiene que hacer contablemente, sino que podía entender cuáles eran las distintas estrategias para llevar adelante un negocio, que no está solo la parte de marketing, también tenés que trabajar en relación con clientes, o en la parte operacionales, logística, cómo haces para mejorar tus servicios. Entonces todas esas preguntas me las fui haciendo y creía que el MBA me iba a brindar esa solución, ¿no? Y ahora, respondiendo a tu pregunta, Agustina, es por qué internacionalmente y no quedarme en Argentina. El tema de por qué internacional era el trabajo post, lo que yo quería hacer post el MBA. Hacer un MBA en Estados Unidos me daba la posibilidad de hacer un pivot de industria, no así un MBA en Argentina. Eso lo veía más difícil, más dificultades. ¿Por qué? Porque el MBA es como una industria y a lo que yo quería está acomodado ciertos ciclos y tiene ciertas preparaciones, ¿no? Yo
conozco mucho de finanzas o conocía mucho de finanzas, no sabía las otras patas del negocio. Y la universidad internacionalmente lo que me brindaba es un apoyo en varios aspectos para mejorar mi búsqueda de trabajo, ¿sí? Y ahí es donde decidí, bueno, internacional. Y cómo elegir las universidades, eso fue para mí importante. Podés elegirlas en Europa o en Estados Unidos, en mi caso yo hice Estados Unidos. Y cuando elegís Europa o Estados Unidos, lo que pensás es, quiero ir a un campus o una ciudad que depende de la universidad, o me quiero ir a un New York, un LA, un California, ¿entendés? O un Londres. Entonces, ahí es donde la siguiente elección, y bueno, Francisco le pasa lo mismo porque es una universidad que está en una ciudad que convierte sobre una ciudad que convierte sobre una universidad, es elegir ese estilo de vida. ¿Por qué yo quería una universidad que sea en un college town? Mi razón es que es muy difícil que la sociedad americana o que los americanos se relacionen tanto con vos en una ciudad grande. Una ciudad grande como New York, el que es de ahí va y se va con sus amigos, o el que tiene amigos ahí ya tiene un grupo. Entonces es más difícil que haya esa interacción. Entonces no generas tantas amistades y no se genera ese sentido de comunidad que yo estaba buscando. A mí me pasó que el SEMA es una universidad muy chica y siempre estamos, bueno, yo fui con Fran a la universidad, así que estás constantemente hablando con tus compañeros, porque son pocos y siempre vas a mantener esa relación. Y yo quería que eso se mantenga en el siguiente paso. Y ahí es donde, cuando decidí aplicar, apliqué a todas college towns y me focalicé en eso, ¿sí? Ahí bueno, quedé en algunas universidades y elegí Cornell principalmente por la marca, porque yo vuelvo a Latinoamérica y quería volver a Latinoamérica una vez que hiciese mi MBA. Yo solo quería una transición de carrera. Entonces, Cornell tiene la marca internacional que algunas otras universidades no se dan. Algunas universidades en Estados Unidos son muy buenas y muy reconocidas, pero no tienen ese reconocimiento fuera de Estados Unidos. Entonces yo quería que todo eso converja a lo que yo estaba buscando. Entonces, que la marca sea reconocida afuera, que tenga una comunidad que te apoye, que tenga una estructura que te prepare para salir a buscar trabajo y que tenga esa experiencia internacional bastante fuerte y donde pueda relacionarme con americanos. Y así es como fui eligiendo y en mi caso, de las que me admitieron, elegí Cornell. ¿Sí? Fran, si querés seguir. Sí, creo que va a estar bueno esto porque Martín y yo tenemos perfiles un poco diferentes y también en la forma en que hemos elegido la universidad ha sido también diferente y han sido contextos también mundiales diferentes en los que hemos aplicado cada uno, entonces podemos complementarnos bien en las visiones que le vamos a dar. Y mi caso fue diferente, yo estaba trabajando ya fuera de Argentina hace 3 años y por la pandemia me devolvieron a la oficina de mi consultora en Argentina porque no querían tener consultores alocados afuera, porque ya el cliente no los estaba recibiendo en sus oficinas, entonces por un tema de dinámica nos devolvieron a todos los expatriados a nuestras oficinas de origen. Así es como vuelvo a Argentina y me encuentro con que estoy estaba estancado laboralmente hasta que empecé a pensar cómo hacer un salto profesional. También coincidió con que yo estaba un poco cansado del tipo de proyecto o consultoría que hace mi firma, que es relacionado a riesgo financiero, y quería también ver la oportunidad, explorar la oportunidad de irme a otro tipo de consultoría, como sería el Management Consulting, que es, ahora Martín nos va a contar también esa parte seguramente, que es a donde él va post-MBA. Y bueno, entonces un MBA era la respuesta a estas inquietudes que yo tenía de poder hacer un salto profesional, cambio de carrera y también poder seguir mi carrera internacional. Y lo primero cuando tuve que empezar el camino para hacer el MBA, bueno, lo primero de todo y lo que más tiempo lleva y por eso se comienza primero es preparar los exámenes, que es el GMAT y en algunos casos algunas universidades aceptan el Executive Assessment, que es como un GMAT pero más corto.
Pero bueno, en definitiva, eso es lo primero que uno empieza a preparar, el examen. Hay diferentes herramientas, también diferentes cursos presenciales que se dan en Argentina o también virtuales que te preparan para este examen. Y ya lo segundo era empezar a elegir la universidad, que lo empezás a hacer en paralelo mientras vas preparando el examen, pero es una decisión más corta a lo mejor. En mi caso fue muy repentina, fue muy sobre la hora, no vine madurando la idea de hacer un MBA con mucha anticipación, por lo cual no le dediqué tanto tiempo a la decisión de la universidad, pero sí pensé en los primeros, principalmente si le iba a elegir en Europa o en Estados Unidos, como comentaba Martín, que es la primera elección que hay que hacer. Y en mi caso elegí Estados Unidos porque yo estaba buscando el MBA para hacer un crecimiento profesional y hacerlo en Estados Unidos me da la oportunidad de poder aspirar a puestos laborales tanto en Estados Unidos como en Europa. Diferente hubiera sido si uno hace el MBA en Europa, eso no lo habilita legalmente para poder trabajar en Estados Unidos. Entonces se te acotan mucho más las opciones laborales que te brinda la universidad. Y también yo estoy un poco motivado por el salto, la oportunidad de crecer económicamente, que me pueda ofrecer una posición post-MBA. Y en ese sentido, los puestos post-MBA en Estados Unidos están mejor remunerados que en Europa. Entonces, ya acoté a la mitad posiblemente la cantidad de universidades en las cuales aspirar y empecé a elegir en base a mis pretensiones post-MBA. Esto que estoy diciendo de puestos post-MBA para mí es algo bastante nuevo. Recién el año anterior, cuando empecé con el proceso de aplicar a universidades, descubrí lo que realmente, el valor agregado que tiene el MBA y que es principalmente que los MBA no existirían si no existieran estos puestos post-MBA, que son específicos que buscan de ciertas universidades, ciertas empresas, para, en definitiva, lo que le hace el MBA a estas empresas que buscan posiciones post-MBA es darles la seguridad de que el candidato que van a elegir de estas universidades ya pasaron por un proceso riguroso de selección, que te lo hace la misma universidad que te termina eligiendo, que tuviste que rendir un GMAT, un Executive Assessment, demostrar capacidades analíticas, una carrera orientada. También hay una parte que creo que lo vamos a hablar más adelante para preparar la admisión, que es presentar cartas donde tenés que mostrar tus incentivos, cómo querés aportar profesionalmente a la universidad, a tus compañeros. Y bueno, entonces estas empresas que buscan estas posiciones descansan en que las universidades ya hicieron ese trabajo y te dejan más, no sé si servido, esto lo va a decir mejor Martín, porque yo todavía no lo viví, pero el proceso de recruiting es bastante estandarizado y así que bueno, eso es otro tema para hablar más adelante, pero en definitiva elijo Estados Unidos. Aplico a una de estas universidades que me interesaba por lo que me ofrecía post-MBA, que son fuertes. Hay ciertas universidades que se sabe que son fuertes para consulting, otras para banking, otras para marketing, para empresas tech. Entonces, sabiendo un poco los que aspiraba yo, elegí Darden, que me daba la oportunidad de poder aspirar a consulting, que es muy fuerte en Estados Unidos. Mi idea es quedarme en Estados Unidos post-MBA. Así que bueno, apliqué a Darden, a Columbia y a Fuqua. Entré en Columbia, quedé en waitlist, entonces tuve que decidir entre Darden y Fuqua, que fueron las dos que me admitieron. Y Fuqua, como te digo, estaba más orientado a lo que es tech. Y yo, tras pensar bien cuál era mi intención post-MBA, entendí que Darden me iba a dar más oportunidades para hacer Management Consulting luego del MBA. Así que así fue como elegí la universidad. Después hay todo un mundo detrás de cómo prepararse para entrar a estas universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque también descubrí el año pasado que existían Admissions Consultants, que son personas que te ayudan a preparar tu perfil para aplicar a ciertas universidades. Ellos conocen muy bien, trabajan muy de cerca con las empresas, con el equipo de admissions de las universidades. Entonces te ayudan a orientar tus essays, los textos que tienes que escribir, tu currículum, mismo te preparan para la entrevista, pero acá es cuando creo que va a ser interesante porque Martín ha hecho un camino totalmente diferente, lo ha preparado por su cuenta, entonces creo que si les parece podemos empezar a contar un poco sobre este proceso. Y veo que hay preguntas. Sí, vi ahí una pregunta de Eric. ¿Cómo andas, Eric? ¿Cómo es eso de Europa? ¿Querés contestarlo vos, Fran, o lo contesto yo?
Yo lo que puedo contar es básicamente lo que comenté recién, porque no, la verdad no sé bien cuál es el tema Yo lo legal. contesto. Ok. Dale. Si vos haces un MBA en Europa, no podés buscar trabajo en Estados Unidos. Pero en Europa, el MBA no te da una visa post trabajo. O sea, cualquier trabajo te tiene que sponsorear. Entonces, un MBA de Estados Unidos te abre el mercado de Estados Unidos y te abre el mercado de Europa. Es tan solo buscar el trabajo, porque el costo de sponsorearte es el mismo. Además, en el caso de las consultoras, lo que hacen es un acuerdo bilateral donde la universidad firma un convenio puede ser McKinsey, Bain, BCG, firman un acuerdo, entonces no necesitan sponsorearte directamente, sino que la visa de trabajo se instantáneamente por el tipo de estudio que estás haciendo. ¿Sí? Ahí si no te quedó claro, después manda un mensaje y te sigo contestando. Y la siguiente pregunta es relacionada también con eso, es cómo cómo vemos la posibilidad de cambiar la visa de estudiante que nos da la universidad justamente a la de trabajo en Estados Unidos. Y esto lo que comenta Martín, yo creo que hay, no lo entiendo todavía del todo, pero sé que hay una escalada de visas que uno puede aplicarlo del MBA. Sí. Dentro del MBA lo que puedes hacer, y como lo hice yo, es el MBA puede ser STEM o no puede ser STEM, que es una especialización en, por ejemplo, yo lo hice en todo lo que es tecnología. Entonces, si está especializado en el área de tecnología, en vez de darte un año de visa de OPT, como se llama, te dan 3. Y ahí tenés 4 posibilidades de H1B, lo que sube tu posibilidad del sponsorship pasa, o sea, o de H1, de obtener una H1B que después es una green card, pasa a ser un 85%. Entonces, el sponsorship está y es muy fuerte, y dependiendo de lo que quieras es más fuerte. Finanzas es muy común, todo lo que es tecnología es muy, muy común, y consultoría también es un poco más complicado, pero se consigue. Buenísimo, súper súper claro. Por ahí lo que anticipaba Francisco, respecto, por ahí si querés comenzar vos, Martín, sobre estos requisitos, ¿no? Sobre los requisitos de aplicación. eh, digamos, me parece siempre resulta un punto clave de interés para, incluso creo que para ustedes cuando estaban en proceso de Sí. cranear y de aplicar, ¿no? Perfecto. Yo apliqué justo antes de la pandemia, a diferencia de Fran, así que mi proceso no sé si cambió un poco. Fran tiene más experiencia ahora, pero yo preparé un GMAT primero, estuve 3 meses estudiándolo. Yo lo hice todo solo, o sea, hay gente, el famoso gordo Lu, perdón por la palabra, pero que prepara a todos, que te da 4 meses un curso de GMAT, después vos vas, lo rendís. Y lo rendís 1 o 2, seguro, el promedio la gente lo rinde 3 a 4 veces, ¿sí? A los latinos, sobre la nota, por lo general les hace un waiver, más que nada en verbal. O sea, el examen se divide en matemática y en verbal. Si te va muy bien en matemática, las posibilidades de beca que esta pregunta son muy fuertes. Y, y después el verbal, donde todo lo que es la comunidad latina le dan si querés, un perdón, y no les exigen tanto como el resto. Después de eso preparé un TOEFL que tenés que rendir, es un examen súper simple en inglés, que te digo, ni estudié, fui, lo hice, miré cómo era, lo hice y lo sacás al toque. Después de eso, elegí las universidades yo lo apliqué con un poco más de tiempo que Fran, elegí las universidades, las elegí bien, las pensé e hice mis cartas. Y mis cartas, yo escribía mucho en el trabajo, entonces para mí sí era importante que mi historia sea mía, pero que esté editada. Entonces yo le pagué a un editor, que era mi vecina, que era editora en inglés, entonces le editó las historias, me las editó para que tengan el impacto que estaba buscando yo. Entonces me ayudó mucho en ese sentido, y preparé en total 25 cartas más o menos. Y después de preparar las cartas y aplicar,
antes de aplicar hice un networking, es decir, contacté a alumnos de cada una de las universidades en las cuales apliqué y les pedía charlar con ellos 15 minutos, les preguntaba de la universidad, su experiencia, iba preparado a esas charlas, tenía 5 o 6 preguntas que les iba a hacer, se las hacía a todos y conducía un hilo de una conversación que después utilizaba lo que ellos me decían en mis cartas para hacerlas más, vamos a decir, más preparadas, específicas para cada caso. Después de eso llegué a las entrevistas, yo apliqué a 6 universidades, tuve entrevistas en las 6, para preparar las entrevistas, yo lo que hice, entré a Clear Admit, en Clear Admit miraba las preguntas que podían llegar a tomar y después recursos de las universidades, donde te muestran videos, qué es lo que quieres que digas, y iba a todos los eventos de las universidades para que me vean, para que figure. Y bueno, después de eso recibí 3 admit, 2 waitlist y un rejected. Así que bueno, eso es mi experiencia. Fran, que estuvo más ahora. Sí, perdón, estaba respondiendo algunas preguntas, una solo relacionada al tema de las becas, y lo que estaba respondiendo es que la mayoría de las universidades por lo general no te solicitan nada en adicional para ser considerado en las becas, sino más bien uno al aplicar a la universidad, si sos un perfil que le interesa por diferentes motivos, ya sea por tu background, porque venís de alguna industria en la que ellos quieren complementar en la clase. La verdad no es tan sencillo, no es tan lineal saber qué candidatos son más interesantes o no en una universidad. De repente sucede que para completar una clase buscan un perfil en particular. También les importa mucho cumplir con ciertos cupos de minorías, tener latinos de ciertas geografías diferentes, porque eso hace que la clase sea más enriquecedora. Y es mismo la universidad la que te ofrece una beca cuando te da la carta de admisión, para asegurarse que el candidato que más le gustó firme con la universidad y no se vaya a otra. Y en algunos casos particulares a mí me pasó, creo que en Fuqua nada más me pedían un essay adicional, que era escribir una carta explicando por qué yo sentía que merecía una beca en dicha universidad para que me la ofrezcan. Y ahí leo que nos preguntan qué tan probable es conseguir una beca y claro, sí, la verdad que es fuerte, sobre todo siendo latinoamericanos, porque, como les digo, las universidades buscan esto de cumplir con cupos de minorías y bueno, nosotros venimos de la UCEMA, es una universidad muy buena, que seguramente nos abrió puertas a buenas experiencias laborales en Argentina, que es fácil, bueno, digo que sea fácil, pero se puede luego, cuando uno prepara la aplicación, demostrar que es un candidato interesante para la universidad. Y los porcentajes de las becas pueden variar mucho, pueden ir desde un 10% hasta el 100% incluso. Pero bueno, depende mucho del caso de la universidad, del perfil de cada uno. Y después tampoco, yo también era algo que le prestaba mucha atención cuando empecé mi proceso de selección de universidades, saber con cuál iba a conseguir más beca, cuál no. Y después, cuando estás haciendo esta aplicación, tenés que hablar con 20.000 personas que hicieron un MBA, que están aplicando, que se terminaron un MBA, para que te hagan entender bien cómo funciona. Y ahí recién es cuando, porque a mí me hablaron de hacer un MBA desde que me recibí de la UCEMA, y la verdad nunca me había puesto a pensar realmente cuál era el valor que me agregaba, hasta que empecé a aplicar y hablé con gente que había hecho el MBA. Y entendí que no es tan importante tampoco la beca. Bueno, es importante porque te da una tranquilidad de que no tenés que endeudarte tanto para hacer el MBA, pero también existen otros mecanismos de financiación, y al final un MBA en una de estas universidades, por lo menos en Estados Unidos, creo que en Europa debe ser similar, termina siendo un negocio muy, muy rentable, porque te abre las puertas a estas posiciones post-MBA que, bueno, remuneran de una manera que hace que tenga sentido hacer un MBA y apuntar a esas posiciones. Así que incluso para quienes van sin ninguna beca y con un loan costoso, aún así resulta ser rentable. Algo por ahí que lo mencionaron, pero a mí en lo particular me resulta de interés es el tema de las referencias, ¿no? Las recomendaciones que tenés que Sí. presentar, digamos. Ahí, digamos, cuáles fueron sus referentes, digo, porque, digamos, viendo quiénes están haciendo las consultas
Carolina es graduada de la maestría en finanzas, digo, justo ahí también escribió Pablo Cavavier, que también lo estamos colaborando para su aplicación. Digo, en general, digo, resulta un punto clave, ¿no? Porque muchas veces, digamos, no quien uno piensa que es una referencia por, no sé, por, digamos, todo su back, ¿no? En términos profesionales y académicos, está predispuesto o está dispuesto a dar una recomendación, digamos, hay que generar un vínculo. ¿Cómo fue el caso de ustedes en ese sentido? Sí, las recomendaciones tienen que ser, por un lado eran recomendaciones laborales, que esa es una recomendación formal que se escribe en un essay, tiene que hacerte tu jefe inmediato o alguien que hayas trabajado contigo. Eso por un lado. Después necesitas una recomendación de alumnis de la universidad a la que vas a aplicar, que se hayan graduado de ahí Sí. o estén estudiando, y para eso también es muy importante hacer una conexión con tiempo, porque como decís, no todo el mundo está dispuesto a hacer una recomendación, es algo que se toma muy en serio, sobre todo en Estados Unidos, y es un proceso largo. Entras, primero alguien te presenta. A mí, en mi caso, yo me preparé para la admisión con una empresa, se llama Merchant, que están en Argentina y son un equipo que te preparan tanto para hacer el GMAT como también para, todo el proceso, para aplicar, para armar el perfil de aplicación. Y esos mismos te contactan con gente que en años anteriores han ayudado a ingresar a ciertas universidades, y luego de hablar con ellos, ellos te presentan, estos alumnos o ex graduados te presentan con otros, y así sucesivamente hasta que armas un paquete de 5 alumnis que te preparan cartas de admisión donde cada uno resalta aspectos diferentes de tu perfil y se lo mandan por mail al equipo de admissions de la universidad diciendo por qué Francisco, por qué Martín son buenos candidatos para esta universidad. Y creo que me está faltando una tercera recomendación. ¿De algún académico de tu universidad Sí, puede ser? sí, a eso sí, la verdad que yo no lo conseguí, pero hubiera sido bueno de un profesor que también haya estudiado, un profesor que hayamos tenido en la UCEMA, que haya estudiado en alguna de las universidades que aplicábamos. También hubiera sido útil de algún alumno de mi universidad que haya ido a una de las universidades del MBA que aplicaba, porque él también puede resaltar temas académicos que otros recomendantes capaz que no. Un jefe de trabajo no va a poder decir que Francisco va a estar capacitado para aprender o rendir bien en las materias porque lo vio en la clase. Eso tampoco lo conseguí, pero me imagino que deben haber alumnos de la UCEMA que hayan estudiado en algún MBA, pero ese es el tema, que tiene que ser de la misma universidad a la cual estás aplicando, quien te recomiende y pueda resaltar algo académico tuyo. Sí. Lo más importante ahí, yo conseguí una recomendación en Cornell directamente de un alumno que estaba recibiéndose en 2020. Lo conocí, trabajé con él, o sea, era mi cliente y yo era su cliente, y con eso me dio una recomendación interna y me ayudó bastante. Las toma muy en cuenta. Puedes conseguir la recomendación interna, después tenés que conseguir las recomendaciones, te las van a pedir las recomendaciones laborales. Y si conseguís a alguien que haya ido a esa universidad y te recomiende, siempre es mejor, porque cuanto más recomendaciones tengas, significa que más conexiones hiciste, y cuantas más conexiones, significa que hay mucho interés de vos en ellos, y eso lo consideran, porque una vez que te dan la oferta, es muy importante que vos la aceptes, porque ese ratio cuenta para ellos. Cuántas ofertas que entregás están aceptando. Genial. Perdón, Rodri, aprovecho, Sí, si te parece, para retomar una consulta anterior que estaba en el chat sobre tema plazos y tiempos. ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso completo? Porque esto es una cosa recurrente también en términos de dudas y consultas que recibimos. Sí, yo tardé 3 meses en preparar el GMAT y lo rendí una vez. Me saqué la nota que quería y listo. Y que será 2 semanas en preparar el TOEFL. Lo que más me llevó fue escribir, ¿no? Es pensar las historias y hacer las conexiones. Eso te puede llevar 3 meses. Y Fran está más en tema con las fechas, pero creo que es agosto Early Application, Fran, ¿no? Exacto, sí, las universidades tienen 3 rondas de admisiones. Early Decision, Early Application es en agosto por lo general. Luego en octubre tienen la Second Round, donde cada ronda se empieza a hacer un poco más complicado aplicar, porque ya empiezan a llenar en mayor porcentaje la clase. Entonces los candidatos que buscan en la tercera ronda
que creo que es la última, ya buscan puntuales y con scores del GMAT muy altos. Entonces, lo recomendable siempre es aplicar en la primera o segunda ronda, a más tardar. Y los plazos, sí, tal cual. Yo también le pensaba dedicarle 3 meses al GMAT. La verdad que no me estaba yendo nada bien en el GMAT y se me acercaba la fecha de la primera ronda, entonces tuve que pensar si aplicar con ese score que tenía en primera ronda o si me convenía posponer mi aplicación a segunda ronda y tratar de levantar la nota. Finalmente apliqué con un score que no era del todo bueno, pero en primera ronda, y creo que eso me posibilitó a ser considerado en entrevistas en las 3 universidades en las que apliqué. Le voy a contestar a Pablo Cavavie porque está preocupado por ese tema. Mira, Pablo, el primer año no trabajé, o sea, hice 6 meses intensivos entre lo que cursaba y lo que hacía preparación de recruiting, como lo llaman ellos. Conseguí mi oferta laboral y una vez que conseguí mi oferta laboral ya empecé a estar un poco más holgado. Primero podés empezar a trabajar en la universidad, que son $25 por semana. Vivir te va a costar $2.500 por mes, o sea, seguro. Más que nadie trabaja, te voy a ser sincero, así, todo el mundo viaja, viaja mucho, salen mucho, hacen muchas fiestas y estudian además, ¿no? Pero nadie trabaja y lo que hacen es cómo fondearlo. Hay 2 o 3 maneras. Primero es la deuda, segundo en la pasantía te van a pagar, no sé, en los 3 meses que gané yo en la pasantía fue más de lo que ahorré en 6 años en Argentina. Entonces, las dimensiones quizás uno te asusta, pero vas a ganar muy bien. Y después, cuando terminé la pasantía, me hicieron una oferta de retorno. Cuando la firmás, te dan un signing bonus que te va a alcanzar para vivir todo el año. Y además, después cobras un relocation bonus que te va a dar un plazo adicional. Y todo lo que es la cuota. En mi caso, yo estoy casi becado entero. Entonces, no me manda mucho de ese lado, pero si no, la cuota la financian con un préstamo de Prodigy y solapan préstamos para recibir los fondos. Entonces hacen, en Cornell tienen una empresa que se llama Quorum, que te da préstamos a unas tasas del 5% y sacan un préstamo sobre Prodigy y le piden al Bursar, que es la cuenta de Cornell, que les devuelva la plata y viven con eso. Pero nada, con lo que vas a ganar la pasantía, el segundo año vivís tranquilo y el primer año me lo financié yo y listo. ¿Sí? Después podés trabajar, yo trabajé, pero es poco común. Sí, ahí yo tampoco puedo complementar mucho con el tema del préstamo, porque tampoco voy a sacar. También tuve la suerte de estar becado en gran porcentaje, pero de vuelta, en realidad es verdad que para el costo de vida durante esos 2 años, en el caso de no tener una buena beca, aunque te la tuviéramos, pero también el costo de vida es caro, hay que endeudarse, pero también hay que tener en cuenta que a mitad del MBA tenemos el internship, que son muy bien remunerados en Estados Unidos o en Latinoamérica, pero digo, los puestos que ofrecen las universidades de Estados Unidos. Así que de ese costo del MBA también habría que descontar un buen porcentaje del internship. Las consultoras como McKinsey, Bain o BCG pagan $13.000 al mes y son 3 meses de pasantía. Después los bancos también. Por lo general no lo decimos, pero está bien. Bueno, pero eso lo puedes entrar a ver mismo en la página de McKinsey. ¿Cuál es Fabricio, cuál es un buen score de GMAT? Yo te diría que 670 para arriba. Sí, además es muy también de vuelta, es muy variable, porque escuché de gente que con un 720 no le alcanzó y después con gente con un 650 le alcanzó y con beca. Sí, sí, todo también depende de la experiencia. En caso, por ejemplo, de Fran tenía muy buena experiencia. Él hizo vos hiciste el alternativo, ¿no, Fran? Él hizo Exacto, el sí. alternativo que no lo consideran tanto las universidades, pero su experiencia era tan buena que prefieren tomarte que no tomarte. Entonces es la combinación, no es un perfil entero, es qué hiciste, qué tenés, cuál es tu carta de presentación y qué es lo que querés hacer. Es como un Incluso combo, también se miran todo. puede, perdón, no, iba a decir Sí, que sí. también incluso se puede justificar por qué tu score no fue del todo bueno. Esto era importante que se los comentara también. Yo les decía que no me estaba yendo bien en el GMAT, entonces
finalmente apliqué con el Executive Assessment, que le dije que era el otro examen estandarizado que también admiten, algunas universidades, no todas. Eso también me achicó un montón el scope de universidades para considerar. Y tal cual, en el GMAT a las universidades les importa mucho colocar en qué promedio están admitiendo gente con el GMAT. Pero en cambio con el Executive Assessment, que es otro examen alternativo, no tienen la obligación de publicar cuál es el promedio de la gente que entra con ese examen. Entonces, si a la universidad le gusta tu perfil, pero tu score del Executive Assessment es bajo, no los perjudica porque admitirte a vos no les significa a ellos bajar su promedio de admisiones. En cambio, con el GMAT, aunque le guste tu perfil, muchas veces pueden decir, y no puedo aceptarte porque eso bajaría mi promedio de 720 en el GMAT a un 705 y nos perjudica la imagen de la universidad. Entonces hay que estar atento porque esa es una buena alternativa. Yo se recomiendo mucho a mis amigos que están buscando aplicar a MBAs que consideren el Executive Assessment porque te da la posibilidad de sacarte una peor nota y aún así ser considerado. Pero hay que ver qué universidades la siguen considerando el próximo año porque es algo que surgió con el tema de la pandemia y con el tema de la pandemia había mucha gente, me imagino, alrededor del mundo que no se animaba a ir a un centro a rendir el GMAT. Entonces, para dar más oportunidades, abrieron la posibilidad de rendir el Executive Assessment, que es un examen que se puede dar virtual y es más corto, entonces significa menos tiempo de preparación. Pero bueno, la verdadera ventaja es eso, que no son tan exigentes como lo son con el score del GMAT. Sí, igual, Fran, creo, y no estoy 100% seguro, pero el ratio del GMAT se utiliza solo con los gringos, es decir, Mira. mi GMAT no entra dentro de las métricas del GMAT que utilizan para lo que presentan en Poets and Quants o lo que presentan al Financial Times. Es una pequeña trampa, entonces por eso yo les dije, yo me saqué un 680 y fui, no sé, 90% en matemáticas, 60% en verbal. O sea, verbal era muy malo, pero en promedio te agregan 40 puntos solo por verbal. Entonces, ahí si lo ves, mi GMAT estaba en 720 como lo miran ellos. No, menos mal no somos americanos porque es una locura los puntajes que se sacan. Los Yankees tienen, Sí. no sé, entras a una universidad y te dicen promedio de admisión 730, que es una locura. Sí. Así que tenemos una buena ventaja nosotros. Ahí con 21 años no es muy poco para hacer un MBA. Tenés que tener un par de años más. En promedio, la experiencia, Fran, vos tenés ya 8 años, ¿no? Yo hice con 6 años de experiencia y Fran va a entrar con 8. La media es por lo general mínimo es 4 y más que nada esos 4 los forman los que vienen becados de consultoría o directamente de IB, que es Investment Banking. Y 6, 8 es el tope de arriba, ¿no? Hay gente con 10, 12 años, pero por lo general está más topeado entre 8 y 16. Y después, la verdad que no suma nada tener un máster en Finance o CFA. Es algo más. Está lleno de CFAs, está lleno de máster en finanzas. ¿Y cuál es la diferencia entre un MBA y un máster en Finance? En finanzas te especializás puramente a finanzas. El MBA lo podés hacer como un máster en finanzas, pero tenés que hacer materias obligatorias que vienen en la parte de comunicación, en la parte de operaciones, en la parte de, ¿qué más? Economía, data analytics, cosas que quizás no hubieses visto en un máster en finanzas que estás obligado a ver en un MBA. Pero se utiliza mucho el MBA si tu pregunta es para hacer investment banking, que es banca de inversión, como es los colocadores de deuda o irte a trabajar a JP Morgan o al Merrill Lynch, todo eso se utiliza mucho. Martín, vos que, digamos, aplicaste y quedaste en la Cornwall, pero ¿cuáles fueron las otras universidades que cumplían ese requisito al cual vos aspirabas que querías como universidad? Yo quedé en Darden como Fran, quedé en Darden, en Cornell. No apliqué a Duke porque era muy larga, pero Duke tenía todos mis requisitos y no lo hice. Apliqué a, ¿cómo se llama? University of Michigan, que también quedé, a UT, que también quedé, pero UT no, preferí no ir.
Attack, que era mi número 1, pero me rechazaron. Y apliqué alguna más, ¿no? Pero no me acuerdo. Esas son todas las que apliqué. Y no conozco Boston University, perdón. Sí, ahí respondí a Carolina que que yo de verdad que dije que se volvía más difícil a medida que pasaban de rondas para aplicar, pero eso no significa que sea imposible de ninguna manera. Conozco mucha gente que entró en tercera ronda, creo que el caso de Martín, ¿no? Vos aplicaste al final. Yo apliqué en segunda ronda, en Segunda. diciembre, igual que vos, ¿no? Yo en primera ronda a todas las tres. De hecho, y cuando preguntan también sobre los plazos, de que se tarda para hacer cada cosa, también es bastante personal, pues yo a la que terminé ingresando, que es Darden, hice la parte de los essays y todo lo terminé haciendo unas 2 semanas, terminé mandando todo, Sí. pero sí, no es la idea. No entiendo, Porque, no tengo No, idea. la última pregunta de Jai que habla sobre digamos, el máster en Data Science, por ahí justo Francisco Oh, Martín digamos, ok. no tienen experiencia, pero tenemos un graduado que sí hizo en YU, que es Juan Cerur. Así que ya ahí después escribime un correo a mí y te pongo en contacto con Juan, que también súper predispuesto. De hecho, él habló de su experiencia. Él hizo un máster en finanzas cuantitativas, pero digo, seguramente va a tener alguna referencia para poder darte. Una pregunta. El Data Science es el MPS, ¿no? Vamos a esperarla. Y, y acá, ¿qué nivel de seniority? La verdad que, mira, yo tengo compañeros que hicieron un año de experiencia, que son los menos, y que eran analistas, juniors, y gente que tenía, no sé, re buenos cargos. Lo ideal es venir con experiencia, porque le vas a sacar más provecho y vas a estar más maduro y vas a poder aprovechar más las cosas que te van enseñando. Pero no hay ningún tipo de seniority específico. yo tengo una pregunta para hacerte, Martín. ¿Afecta el seniority que traigas previo al MBA para la búsqueda de estas posiciones post-MBA? Yo, mira, yo me vine como asociado y me voy como asociado, o sea, no, no. No, porque son muy estructuradas, Fran. Si vos haces consultoría, como es lo que hice yo, todos entran como asociados. Lo que te puede generar es hacer un fast track, que es decir, puedes llegar a manager y, no sé, principal en 2 años y medio. Y tampoco te Eh, beneficia en el momento que sos candidato para entrar a esa empresa, no te posiciona mejor que otro que tenga menos experiencia profesional. eh, no, En puede definitiva, es tardar quien no más. el caso. O sea, en promedio, no sé, alguien que hace consultoría o IB en 2 años asciende, esa es la media. Entonces hay gente que entró con menos seniority que va a tardar 3 o 4, y hay gente que entró con mucho más seniority que va a tardar un año. ¿Sí? Yo conocer, así como el caso de Fran, conocí un español de acá de la universidad, que ahora ya es senior manager en 2 años en consultoría. Eh, entonces ahí se notó un poco que tenía más seniority, entonces sus acentos fueron más rápidos, ¿no? Porque ya estaba más preparado para manejar gente, ya presentaba mejor, hacía su trabajo de mayor calidad, mejores análisis y todo eso. Pero si no, no tiene ningún tipo de diferencia. Buenísimo. ¿Alguno de los dos, digamos, como estudiantes de grado o de posgrado, digamos, aplicaron y tuvieron la experiencia internacional de hacer un intercambio o es una experiencia que encararon ahora ya como alumnis de la UCEMA? No, yo como alumno. Yo tampoco. Buenísimo. No sé si hay alguien quiere activar el micrófono, levantar la mano. Igual fueron súper, no hubo que romper ningún hielo, digo. En general canalizaron bien por el chat bastante Y las consultas. sé que vea, que lo veía a Pablo muy preocupado por el tema de fondos. Pablo Cavavier, el sueldo promedio post-MBA es de $175.000, ¿no, Fran? Sí. Sí. Y un bonus anual entre el 15 y el 25% de eso, y el signing bonus, bueno, lo pueden buscar, no sé si no les digo todas las cifras, se divierten. Pero
Otro tema que a lo mejor les puede interesar es que también yo, como les digo, empecé muy tarde a considerar el tema del MBA y hasta antes de empezar con este proceso no lo había tenido en cuenta, pero siempre pensé que si hacía un MBA afuera iba a ser en alguna top 10, que tenía que ser una de las 7 más grandes de Estados Unidos, porque era la única forma de tener la salida laboral a los puestos post-MBA y no nada que ver. La verdad que en lo que veo es que las empresas buscan en los top MBA de Estados Unidos, pero ellos a los top MBA los llaman incluso hasta las primeras 20 o primeras 15 seguro. Sí. Entonces, creo que en definitiva el que hizo el MBA en MIT o el que la hace en una que es capaz el 15 del ranking, que también el ranking va moviendo año a año, entonces yo al principio le daba mucha importancia a lo que era el ranking y después aprendí hablando con la gente que hizo carreras después de diferentes universidades, que no impactaba tanto el ranking de la universidad. A lo mejor alguna universidad de MIT te pueda posicionar mejor para hacer private equity, pero a lo mejor después la que estaba 15 te posicionaba mejor para ir a una empresa tech. Entonces, no importa tanto el ranking, sino más bien lo que quieres hacer luego del MBA. Sí, igual Fran va a ser una top 11, así que... Bueno, pero a lo que voy es que no es algo que le pensaría tanto. No, para nada. No, ya te dije que el 83 es bajo todavía para un TOEFL, te requiere un 105 mínimo, creo que es. Yo zafé del TOEFL, no sé por qué, capaz me lo terminan pidiendo ahora, pero en la Sí. universidad en Darden sabía que la pedían, pero creo que el haber dicho que trabajé en Estados Unidos pensaron que mi inglés ya era suficiente, pero... Sí, yo creo que 120 es lo máximo, yo me saqué un 110 y 105 es lo mínimo. Ok. Sí, me acuerdo de eso. Columbia sé que no lo piden el TOEFL, porque también apliqué Columbia y no me la pidieron ahí. Sí. ¿Es indistinto al tipo de programa al que apliquen ese requisito de puntuación del examen? Digo, ¿es lo mismo para un MBA que...? No, es un mínimo y cuanto, por ejemplo, Darden, que hace más método de caso, que es el tipo de enseñanza que tienen ellos, requiere un poco más que lo que requiere Cornell, que no tiene, o sea, tiene una educación mixta, ¿no? Entonces, cuanto más participación te quieren que requieras, más te exigen de TOEFL. Genial, buenísimo. Sí. Bueno, creo que pudimos recoger ahí, hay una última, creo. No ¿Cree es que es imposible imposible? entrar a Harvard o Wharton. Ahora, la respuesta es, y esto es muy importante, si quieres recibir una beca en Harvard o Wharton va a ser muy difícil, ¿sí? Porque vas a entrar a la competencia, ya ni del 1%, vas a entrar a la competencia de los mejores de los mejores. Entonces, puede ser buenísimo, pero ahí no te vas a diferenciar. Entonces, lo que yo hice es no aplicar a esas y aplicar a las que están un tier por debajo, es decir, busco beca o no lo hago. ¿Sí? Sí, para complementar ahí también, yo al principio lo veía mucho y bueno, todavía lo sigo viendo de esa forma como una inversión en el tema del MBA y en definitiva, cuanto el retorno, como te digo, tanto Wharton como Harvard te van a abrir las mismas posibilidades de aplicar a las mismas empresas y a los mismos puestos. Entonces, si te sale más barato hacer el MBA en otro lado, me da mayor retorno en otras universidades que en Harvard y Wharton. Pero... Sí, para complementar lo que dice Fran, yo me voy a trabajar con un chico de Chicago y los que están entrando después que yo están con un chico de Chicago, uno de Harvard, Wharton, o sea, es lo mismo. Lo que sí, ojo, que a lo mejor el que eligió Wharton o Harvard o Wharton, los graduados de esas universidades, a lo mejor eligieron porque buscaban una salida particular, que a lo mejor Harvard los posicionaba mejor, como sé, por ejemplo, en el caso de MIT, que es Private Equity, que a lo mejor en la universidad a la que voy yo es muy difícil tener esa salida, pero después para las salidas generales, como pueden ser consulting, banking o empresas tech, en definitiva el laburo lo vas a conseguir igual en cualquiera de las universidades. Sí. Sí, y por ahí a Guido, para darle una referencia de Wharton, tenemos varios graduados. De hecho, hay uno reciente que acaba de quedar, Ignacio Marchiona. Digo, yo los menciono porque entre ustedes calculo que Pedrito Reyes Pedro también. Reyes también. Digo, hay varios que han tenido esa experiencia. Así que, digo, también si querés escribirme un correo que te puedo vincular con ellos. Lo otro que tenés que considerar al momento de elegir que
Yo se lo dije mucho a Fran porque hablamos con esto cuando aplicaba. Si te vas a New York o te vas bueno, a Wharton, que está en Pensilvania, o a Boston, que está en Harvard, el costo de vida, si yo en un pueblo gasto 2.500, sumale 1.000, 2.000 dólares más. Es un tema. Bueno, me parece que quedó todo súper claro. También me parece, también llegamos un poco al cierre Sí. y cumpliendo con las expectativas. Me quedo con lo que dijo Martín, digamos, de minimizar el riesgo, digamos, a esas saber a cuáles no aplicar, ¿no? Digamos, eso también me parece que es súper interesante, ¿no? No sé, todo depende cuánto les duela el ego o cuánto quieran ir. Es posible totalmente. Después uno tiene que ser, como hizo Fran, es una inversión y tenés que ser estratégico donde pones las cosas. Te puedes ir con la deuda de 250.000 dólares como se da la mayoría, o pensar en minimizar ese riesgo y no tener deuda e irte sin deuda como lo está haciendo Fran. Todo depende de qué es lo que quieras hacer. Totalmente. Y algo que me parece que quedó súper claro es, bueno, la necesidad y la importancia del networking previo, ¿no? Ya desde la idea de pensar en aplicar a una universidad. Me acuerdo, Martín, que durante enero vos me habías pasado la información, después, bueno, la vi tarde, pero que las universidades fomentan estos eventos, ¿no? de networking, de dar a conocer a través de sus alumni. Digo, en el caso, me acuerdo muy bien porque lo tengo presente eso. Así que bueno, vamos a ir cerrando, ¿sí? Así que Flor, no sé Flor Yolan, si querés, tenés alguna consulta, algo, digamos, No, la verdad para que sumar. agradecerles enormemente porque toda esta información es valiosísima desde de primera mano, de la experiencia propia. Y para todos aquellos que hoy se sumaron, estamos a disposición en el Departamento de Relaciones Internacionales por cualquier asesoramiento que podamos brindar. Y obviamente, Rodri, muchas gracias por este espacio, porque creo, chico, Francisco, Martín, de verdad fue muy valioso, así que les queremos agradecer especialmente. Totalmente, totalmente. Sumamente agradecidos, súper gentiles. Creo que los graduados de la UCEMA son súper fieles y agradecidos con su universidad, así que nos encanta que, digamos, incluso ya siendo graduados, sigan estando cerca de nosotros. Y a todos los que participaron, también agradecerles. Me parece que este tipo de actividades que venimos fomentando un poco también a partir de las iniciativas que vamos pensando para la comunidad de graduados o que la comunidad de graduados, digamos, puede dar a conocer a partir de este tipo de testimonios, nos parecen sumamente digamos, enriquecedores. Así que les agradecemos a todos, ¿sí? Martín, Francisco, son bienvenidos a la universidad, vengan, los esperamos con Agustina en el Departamento de Alumni de Desarrollo, con Flor también, así que cuenten para quienes están conectados que son estudiantes o que son graduados, que la universidad también está para acompañarlos, para vincularlos, para generar esta red de contacto entre ustedes y que de alguna manera los pueda ayudar en el próximo paso que quieran dar. Así que los despedimos y les agradecemos la participación. Al contrario, gracias, es un placer. Que estén muy bien, muy buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.